Muy buenas tardes, estimados alumnos, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el cálculo y dosificación de medicamentos. Es un tema que nosotros tenemos que poner en práctica, puesto que con ello necesitamos realizar todo lo que corresponde a esta dosificación de medicamentos para darle un tratamiento efectivo a los pacientes. Para ello, pues necesitamos recordar cuáles son nuestros objetivos de esta sesión, que en este caso es realizar de forma exacta y precisa la dilución de los medicamentos, evitar riesgos en la salud del paciente, porque si yo no dosifico bien, puedo administrarle o ministrarle al paciente un exceso, una sobredosis, o si estoy colocando la dosificación menor, pues puedo disminuir la efectividad del tratamiento. Y por ejemplo, si es un paciente que tiene una infección, pues puede tener riesgo de que esa infección no pueda ceder y pueda tener más días de estancia hospitalaria. Obtener la acción farmacológica efectiva de acuerdo a la dilución correcta es otro de nuestros objetivos que vamos a puntualizar. Entonces, imagínense que ustedes están dentro de su área hospitalaria y ustedes se percatan de que tienen unas indicaciones. En nuestras indicaciones, pues ustedes van a encontrar estos lineamientos que colocan los médicos para el tratamiento farmacológico. Nuestras actividades de enfermería en cuanto a las intervenciones será administrar de forma correcta todo lo que son estos medicamentos. Llamaremos administración de medicamentos al proceso en el que yo elijo el medicamento correspondiente, lo preparo, lo diluyo y la administración será cuando yo esté colocando el medicamento por la vía indicada al paciente. Bien, entonces en la práctica clínica, pues nosotros requerimos hacer cálculos relacionados con la administración de estos fármacos. Para ello, pues son un número de dosis que debemos administrar en un paciente durante un tiempo, cantidad total del fármaco y otros componentes que nosotros que tenemos que tomar en cuenta. En esta práctica clínica, si yo tengo errores en cuanto a la dilución, en cuanto a cómo yo debo de administrar los medicamentos, pues puedo colocarle una cuasifalla incluso en un evento adverso al paciente. Primero debemos de conocer los conceptos básicos. Número uno es la dosificación. Dentro de la dosificación, pues vamos a saber qué es la cantidad de medicamento que debemos administrar para producir un efecto deseado. Ejemplo, les dice el médico, administrar clindamicina, 500 miligramos, y B cada 24 horas. Entonces nosotros vamos a hacer la cantidad correcta de este medicamento, administrarla. No podemos ministrar 498 miligramos, sino tenemos que colocar lo que está indicado, porque esta dosificación está adecuada al paciente en cuanto a su peso, su talla y los componentes terapéuticos que requeremos para la efectividad del tratamiento. En cuanto a dosis día, vamos a hablar que la cantidad de medicamentos que se administran 24 horas. Hay medicamentos que se van a administrar como dosis única, es decir, se administra en ese momento y posterior ya no se vuelve a administrar. Otros medicamentos que son cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, cada 12 horas y cada 24 horas. Es la cantidad que yo voy a administrar en un lapso de 24 horas. Ejemplo, si estoy administrando, si la indicación dice 30 miligramos durante cada 8 horas vía intravenosa, entonces estamos hablando que se le va a administrar al día 90 miligramos, ¿sí? Y esto corresponde al peso y la talla de la persona. Otro ejemplo, paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Entonces estamos hablando que se le va a administrar 3 gramos en un lapso de 24 horas. Entonces la dosis día nos va a indicar que no tengamos una sobredosis en el paciente de acuerdo al medicamento que vamos a estar ministrando en el paciente. Con ello nos podemos dar una relación si el paciente está teniendo una sobredosis que en este caso pues pueda dar complicaciones en el paciente, desde
efectos secundarios o efectos adversos, como puede causarle arritmias, taquicardias, náuseas, vómitos, o incluso si yo administro un medicamento con la dosis día mayor de lo indicado, pues puedo causarle la muerte. En cuanto a dosis ciclo, pues nosotros vamos a hablar de esta dosis ciclo, la cantidad de medicamentos que se administra durante un ciclo. Ejemplo, nos va a decir, el ciclo es del medicamento amicacina, van a ser 10 dosis durante una semana. Entonces, esas 10 dosis las vamos a estar ministrando. Nosotros llamamos ciclo, es cuántos ciclos lleva de esa dosis. Es decir, en este momento es el día 7, es el día 7 de 10. En cuanto a dosis total, es la cantidad de medicamentos que se va a administrar en un tratamiento total. Ejemplo, meropenem durante 14 días. Entonces, meropenem es un antibiótico que lo vamos a estar administrando cada 12 horas o cada 8 horas según las condiciones terapéuticas del paciente. Y entonces el total será lo que yo administré durante esos 14 días. Entonces esa es la dosis total. Si nosotros hiciéramos una recopilación en el ejemplo de meropenem, que son, vamos a ver que la indicación a lo mejor son 500 miligramos cada 8 horas. Entonces vamos a estarle administrando al día 1500 miligramos, que es lo que es equivalente a 1.5 gramos. Entonces, si lo multiplicamos por los 14 días, estamos hablando que le estamos administrando 21,000 miligramos en toda la dosis total. Durante esos 14 días se le administró 21,000 miligramos al paciente o 21 gramos al paciente. Esto es para ayudar a que el paciente pues pueda eliminar ese microorganismo que le está causando una infección. Entonces, en resumen, dosis días, la cantidad de medicamento en 24 horas, dosis ciclo, el medicamento que se administra durante un ciclo y la dosis total, el total de tratamiento en el tiempo que se estableció, 14, 10 días, 5 días, 3 días. Bien, otro de nuestros conceptos básicos que debemos complementar y que es muy básico que lo comprendamos es la cantidad de total del medicamento, que esta es la cantidad de un medicamento que se va a administrar durante un tiempo o un periodo. Ejemplo, van a ustedes a observar ciertas indicaciones como vitamina K, 1 miligramo y subcutáneo cada 72 horas. Esto es un tiempo o un periodo. Quiere decir que cada 72 horas yo le voy a administrar de forma subcutánea al paciente 1 miligramo y posterior de una semana de administración lo voy a suspender. Entonces, este es un periodo de tiempo en el que se va a administrar el medicamento. En cuanto al número de dosis, es la cantidad de medicamento y el tamaño de dosis a administrar. Ejemplo, amicacina, 500 miligramos IV cada 24 horas por 10 días. Es decir, nosotros en nuestra hoja de enfermería tenemos que contemplar qué número de dosis va de acuerdo al tratamiento. Si me están diciendo que amicacina va a ser administrada durante 10 días, cada 24 horas 500 miligramos, yo tengo que colocar qué número de dosis es la correspondiente. Si estoy en el día 4, voy a colocar 4 de 10, quiere decir que es el día 4 de 10 días de su tratamiento. Al día siguiente, cuando yo administre las 500 miligramos, deberé de colocar 5 días de 10. Esto me va a indicar y va a ser un recordatorio de cuándo se fue administrado y cómo va el tratamiento. Esto es para llevar un control estricto del tratamiento y que el número de dosis no sobrepase a lo establecido en las indicaciones terapéuticas. En cuanto a los conceptos básicos de dilución de medicamento, nos dice que es un procedimiento mediante el cual se obtienen concentraciones y dosis requeridas de medicamento a través de fórmulas matemáticas. Si nosotros no hiciéramos estas fórmulas matemáticas, estaríamos haciendo de forma empírica esta dosificación y no podría ser tan exacta esta administración de medicamentos. Llamaremos a soluto la sustancia en la que se disuelve. Todo medicamento tiene un soluto.
este soluto es el medio en el cual se va a disolver nuestro medicamento. Uno de los ejemplos muy claro que les quiero contemplar el día de hoy es omeprazol. Este contiene un diluyente en 10 mililitros. Uno de los grandes errores que hemos cometido los profesionales de enfermería es que omitimos el contemplar este diluyente como un disolvente. ¿Qué sucede si yo omito este diluyente creyendo que es solución fisiológica o agua inyectable y lo coloco con este diluyente? Estoy cambiando la terapéutica o la farmacocinética de este medicamento. Por lo tanto, yo siempre debo de leer las instrucciones de todo medicamento. Dentro de las instrucciones te dice que exclusivamente omeprazol se debe diluir con el diluyente que tiene. Ese soluto que viene diluyente va a hacer que de forma efectiva el omeprazol interactúe en el paciente. ¿Qué contiene este diluyente? Por ejemplo, trae ácido cítrico monohidratado 5 miligramos, tiene politejinelicol 4 miligramos y agua inyectable en 10 mililitros. Veamos que si nosotros colocamos al omeprazol, solución fisiológica o cloruro de sodio al 0.9%, no tiene nada que ver con este diluyente. Entonces, este soluto va a alterar completamente la concentración de los 40 miligramos que viene el omeprazol. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de contemplar el leer el instructivo y ver cuál va a ser el soluto en el cual yo voy a diluir este medicamento. Existen algunos medicamentos que ya vienen diluidos, ejemplo, metoclopramida, ya viene con un soluto incluido y eso es un vehículo que lo hace que venga en una fórmula sólida, líquida. En este caso ya solamente tendríamos que llevar a la dilución correspondiente, pero siempre debemos de ver cuál es la presentación de mi medicamento para administrarle a mi paciente. Ejemplo, omeprazol es un medicamento que viene de forma sólida, que para administrarlo tendríamos que convertirlo en forma líquida y para esto es el soluto. O ya vienen en su presentación líquida, como por ejemplo metoclopramida, que ya viene en esta presentación ya con un soluto incluido. ¿Por qué motivo vienen separados? Bueno, porque cada medicamento interactúa de forma diferente. Ejemplo, si yo en este momento preparara omeprazol y la indicación es que yo lo administre a las 24 horas, es decir, exactamente son las 3 de la tarde y yo lo tengo que administrar hasta mañana a las 12 del día, esto no va a ser efectivo, incluso pierde su interacción química. El medicamento omeprazol tiene una duración de solamente 2 horas. Si después de esas 2 horas que yo lo diluí, no lo apliqué, el medicamento pierde su efectividad. Incluso lo vamos a notar por el color del medicamento al momento que se diluye. Es claro, pero pasando las 2 horas va a ir tomando una tonalidad de forma café. Entonces yo no puedo administrar un medicamento que ya ha perdido la concentración y su fórmula química que debe de interactuar con el paciente. Por eso viene el diluyente el soluto viene en forma separada del medicamento para que tú lo prepares en el momento en el que lo vas a administrar en el paciente. Ahora, el disolvente es la sustancia en la que se diluye el soluto. Ejemplo, nosotros tenemos midazolam, que es un medicamento que va a hacer la sedación en un paciente. Y la indicación son 105 miligramos y entonces este disolvente va a ayudar a que nosotros diluyamos a estos 105 miligramos porque no se pueden administrar totalmente en bolo al paciente, sino colocaríamos al paciente en un estado de sedación grave y podríamos llevarlo a la muerte. Entonces,
¿Qué podríamos hacer? Diluirlo. El diluirlo es un disolvente. ¿En cuánto lo vamos a diluir? En 100 mililitros de solución cloruro de sodio al 0,45%. Esa es una de las indicaciones que nosotros vamos a encontrar. Por ello, también nosotros debemos de leer muy puntualmente las instrucciones de nuestros medicamentos. A veces son tantos medicamentos que no recordamos perfectamente con cuánto se diluye o con qué medicamento va a interaccionar. Hay algunos medicamentos que no pueden interaccionar con las soluciones cloruro de sodio. Tienen que interaccionar con glucosa al 5% o con agua inyectable solamente. O que si están combinados con la solución glucosa al 5%, estos se pueden cristalizar y pueden ocluir el catéter en el que se encuentra la administración del medicamento. Por lo tanto, siempre debemos de leer puntualmente las instrucciones de cuál va a ser el disolvente en el que se va a diluir el soluto. Ahora, el concepto de cálculo es una regla de 3, que es un procedimiento que se realiza para la dosificación indicada de forma exacta en cantidades muy pequeñas y así evitar complicaciones en nuestro paciente, que dé una dosificación de más o una dosificación de menos. Bien, ahora las unidades de medida es importante que nosotros las vamos a conocer porque muchas veces las indicaciones terapéuticas, sobre todo en los pacientes pediátricos, vienen en microgramos y el medicamento está en su presentación de miligramos. Entonces tendríamos que hacer conversiones. Para esto debemos de contemplar esta tabla donde se muestra del lado izquierdo el tipo de peso, volumen o el volumen en el que se va a administrar y las unidades en cuanto a sus abreviaturas. Ejemplo, si nos está diciendo que vamos a administrar 2,5 mililitros de a lo mejor Ambroxol, que es un antitusígeno, Ambroxol 2,5 miligramos va a ser lo equivalente a el tapón dosificador de 2,5 mililitros. Pero si en caso de que no tengamos ese tapón, que estamos en casa, sería lo equivalente a una cucharada de café. Que lo real es que nosotros no tengamos por qué utilizar cucharadas. Si estamos en un medio hospitalario, debemos ocupar el tapón dosificador. De lo contrario, hay algunas personas que en casa administran medicamento, ejemplo la familia, con las cucharadas porque son más fáciles de administrar, sobre todo en los pacientes pediátricos. Bien, cuando hablamos que tengo un medicamento que está convertido en miligramos, debemos de contemplar que 1 gramo equivale a 1000 miligramos y que 1 miligramo va a equivaler a 1000 microgramos. Entonces nosotros tenemos que contemplar, ver bien las abreviaturas que utilizan para que nosotros no podamos cometer errores en la conversión de miligramos a microgramos. Entonces recordemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 1 gramo equivale a 1000 miligramos y un miligramo equivale a 1000 microgramos. Esto es importante que nosotros lo contemplemos para cuando tengamos que hacer diluciones o conversiones en la dosificación, sobre todo en los pacientes pediátricos. Ahora, la concentración, eso es importante contemplarlo como la masa volumen, que es la manera más simple de expresar la concentración. Ejemplo, la indicación terapéutica es ketorolaco 30 miligramos sobre el volumen que son 2 mililitros. Es decir, que cuando nosotros decimos que son 30 miligramos de este medicamento en 2 mililitros, es el equivalente a que cada mililitro equivale a 15 miligramos. Entonces, si tenemos a un paciente que nos están indicando 15 miligramos de ketorolaco, solo le vamos a administrar lo equivalente a 1 mililitro. Entonces, la porción es de regla de 3 para el cálculo de dosis de medicamento. Vamos a utilizar una regla de 3, que es la exactitud de la dosis de un medicamento. Si nosotros no hacemos esta regla de 3, no vamos a calcular correctamente. Para la fórmula de cálculo de dosis vamos a tomar en cuenta estas siglas. Por ejemplo, la PEM
como se muestra, significa la dosis prescrita. La D va a ser la dosis disponible, es decir, la dosis en la que se encuentra su fármaco, en la presentación en la que se encuentra. El vehículo es el diluyente en el que se encuentra o el soluto en el que se encuentra, y la cantidad a administrar es lo que yo le voy a administrar al paciente, será el resultado de los mililitros o los miligramos que le tendré que administrar al paciente. Entonces, vamos a colocar así como se muestra en esta imagen, P. Vamos a multiplicarla por B, que es el vehículo, y la vamos a dividir sobre la D, que es la dosis disponible. Y el resultado, pues, va a ser la cantidad a administrar. Bien, entonces, vamos a imaginar este ejemplo. Ámpula de gentamicina de 80 miligramos que con un diluyente de 2 mililitros. La indicación médica es administrar 20 miligramos cada 8 horas IV. Bueno, vamos a anotar la dosis del medicamento en su presentación original en el extremo superior, y en el extremo derecho vamos a colocar la cantidad de diluyente que se va a utilizar. Ejemplo, gentamicina en su presentación viene 80 miligramos, y en el otro extremo el diluyente en cuanto viene en 2 mililitros, ¿ok? Y aquí vemos la imagen de cómo viene la presentación: 80 miligramos sobre 2 mililitros, que es lo que contiene la ámpula. Y en la parte inferior vamos a anotar la dosis del medicamento indicado en miligramos. En este caso, la indicación terapéutica eran 20 miligramos, teniendo cuidado de colocar los miligramos sobre bajo los mililitros. Entonces, una vez que colocamos esta regla, vamos a colocar la X, que en este caso será la cantidad que vamos a despejar correspondiente en mililitros a aplicar, porque el medicamento viene, el volumen viene en mililitros, no viene en miligramos. Por lo tanto, la cantidad el resultado que me salga serán los mililitros que voy a diluir en el paciente o lo voy a administrar. Vamos a multiplicar colocando el extremo inferior izquierdo de la fórmula 20 miligramos por el extremo superior, que van a ser 2 mililitros. En este caso, si hacemos la multiplicación de 20 miligramos por 2 mililitros, el resultado va a ser 40. Ahora, este resultado 40 lo vamos a dividir entre la cantidad anotada al extremo superior de la fórmula, que en este caso el resultado de la multiplicación de 20 miligramos sobre el diluyente, que son 2 mililitros, lo vamos a dividir entre 80 miligramos, que es la presentación de mi medicamento, gentamicina. Y este resultado me va a dar a 0.05 mililitros. Entonces, quiere decir que vamos a administrar 0.05 mililitros, lo que equivale a, si son en una jeringa de 3 mililitros, vamos a colocar solamente 0.05 mililitros, y solo vamos a aspirar en esta ámpula lo equivalente a ese resultado en mililitros, que va a ser lo equivalente a 20 miligramos de gentamicina. Entonces lo vamos a colocar de acuerdo a la dilución que nos salió de resultado. Bien, para que nosotros comprendamos esta dosificación, es importante que nosotros tengamos en cuenta la conversión de las dosis, de los gramos a miligramos. Vamos a multiplicar, si tenemos la indicación médica de que vamos a administrar medicamento en miligramos y la presentación de mi medicamento viene en gramos, vamos a multiplicar los gramos por 1000, y este nos va a dar el resultado de que un gramo equivale a 1000 miligramos. Si tengo la presentación de mi medicamento en miligramos y lo quiero llevar a gramos, pues vamos a dividir los miligramos entre 1000, y esto es el equivalente de que 1000 miligramos equivale a 1 gramo. Si tenemos la cantidad de litros a mililitros, vamos a multiplicar los litros por 1000 y me va a dar el equivalente que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Y si tenemos de mililitros a litros, que lo vamos a llevar a dividir los mililitros entre 1000, y el resultado será 1000 mililitros equivale a 1 litro. Bien, es importante recordar conservar los medicamentos en su materia y en su envoltura original. Si yo
interfiero en cómo viene la presentación del medicamento. Ejemplo, una pastilla que corto este empaque y no se llega a observar correctamente cuántos miligramos viene. Esto es un error muy común que en ocasiones sucede en el ámbito clínico. En ocasiones no podemos darle todo una caja completa a un paciente para que se administren los medicamentos. Y quienes están en el Ascendis nos van a dar los medicamentos que yo estoy solicitando y cortan las tabletas. De acuerdo a las tabletas que yo solicito. El detalle es que después, al momento de que yo esté cortando esas tabletas, no pueda ver cuándo fue la fecha de caducidad de ese medicamento, no pueda ver correctamente los miligramos que está ese medicamento y me puede dar una cuasi falla en la administración de los medicamentos. Entonces, lo correcto es que yo nunca interfiere en la envoltura original. Siempre debo de mantenerlo lo más impecable posible para que yo pueda visualizar de cuántos mililitros o cuántos miligramos viene ese medicamento. Es importante que ustedes siempre lean el instructivo de cada fármaco. Cada uno de los fármacos tiene su instructivo, porque no todos los fármacos se diluyen con la misma solución. Hay medicamentos que se tienen que diluir con soluciones glucosadas al 5% o medicamentos que se tienen que diluir exclusivamente con agua inyectable o medicamentos que interactúan con ciertas soluciones que no pueden estarse administrándose con las soluciones glucosadas, ejemplo. Y esto sucede que si el paciente tiene en su solución base glucosa al 5% o al 10% y tengo cierto medicamento que tengo que administrarlo, puede hacer una interacción y cristalizan el medicamento y al momento de cristalizarse ocluyen el catéter. Y esto, pues, ¿qué va a suceder? Si es un catéter central, pues ya tenemos un lumen menos para administrar medicamentos. Y si es un catéter periférico corto, pues vamos a tener que reinstalar el catéter periférico corto. Y entonces es una punción innecesaria en el paciente. Entonces siempre es importante leer el instructivo. Y también debemos de leer el instructivo de cuánto tiempo debo de administrar el medicamento. Porque una cosa es dosificar y otra cosa es la administración. Al momento que yo ministro el medicamento, yo no lo puedo administrar en un tiempo mínimo del que me están recomendando. Ejemplo, yo la albúmina no la puedo administrar en un tiempo menor a 30 minutos. Si yo la administro en un tiempo menor a 30 minutos, puedo ocluir el catéter en el que se está administrando y puedo causarle efectos secundarios en el paciente. O, por ejemplo, sucede con todos los antibióticos. Los antibióticos tienen una vida media. Si yo administro, o más bien administro el medicamento en un tiempo menor a 15 minutos, pues también puedo ocluir el catéter en el que se esté administrando. O también si yo coloco el medicamento con otros medicamentos más, pues pueden hacer una reacción química que no es esperada. Siempre es importante también observar los cambios físicos al momento de hacer la dilución. Si yo considero que el medicamento es transparente y al momento de hacer la dilución hay un cambio en cuanto a su color o su textura, debo de eliminarlo y no administrarlo en el paciente. Si yo noto, ejemplo, que estoy preparando un medicamento, dosificándolo, o ejemplo, meprazol y cambia de su color de transparente a un líquido que es más oscuro, debo de notificar de inmediato a mi jefe de enfermería que este va a hacer un reporte a farmacovigilancia y este reporte se lleva a cabo en una plataforma junto con los de farmacia y se reporta el número de lote y si fue administrado al paciente erróneamente, aún sabiendo que no se tenía que haber administrado, pues tenemos que hacer el reporte de a qué paciente se le fue administrado y si tuvo
alguna complicación a este paciente. Farmacovigilancia, COFEPRIS hace un seguimiento de la farmacéutica, si hay algún otro reporte de algún otro hospital y ver si el número de lote corresponde con otros casos similares para eliminar ese medicamento o crear una alerta sanitaria. Entonces, siempre es importante que conozcamos cómo es el cambio físico que va a hacer el medicamento cuando se haga la dilución. Si se convierte más acuoso o si es más espeso, también puede puede causarle complicaciones al paciente. También debemos de preparar los medicamentos solo aquellos que se van a administrar. En varias ocasiones notamos que si el profesional de enfermería tiene un exceso de pacientes del que debe por normativa atender por un turno, pues va a administrar sus tiempos y entre ellos pues va a preparar los medicamentos, si no sé si son las 2 de la tarde, va a preparar los medicamentos de las 8 de la noche. Y hay medicamentos que no deben de pasar mucho tiempo en su dilución porque si no pierden su efectividad. Para ello, nosotros tendríamos que preparar solamente los medicamentos que se van a administrar en el paciente y siempre siguiendo las normativas de asepsia y antisepsia y la técnica correcta de los medicamentos que se van a preparar. Y también la técnica correcta de la vía de administración. Otro punto importante es evitar la interrupción entre los medicamentos cuando los preparamos. Ejemplo, si es un medicamento que es importante que lo tenga, ejemplo, norepinefrina, es un medicamento que no puede faltarle al paciente y si yo tardé 15 o 20 minutos en prepararlo, pues puedo causarle una complicación al paciente. Entonces debo siempre medir mis tiempos de cuánto es el medicamento que me va a durar, cada cuánto lo voy a estar administrando y evitar interrupciones entre los medicamentos. No ministrar más o 2 medicamentos al mismo tiempo porque, y sobre todo si se contraponen porque ellos pueden hacer una reacción química, incluso pueden causar quemaduras en el paciente. Imaginen que tienen un paciente que se está administrando en su solución base electrolitos concentrados. Ejemplo, se está administrando KCl, gluconato de calcio y tengo que administrarle al mismo tiempo, en el mismo horario, meropenem y tengo que administrarle también levofloxacino. Entonces yo no puedo administrar estos 3 medicamentos al mismo tiempo. Lo que yo debo de hacer es parar la bomba de infusión y administrar primero el medicamento levofloxacino, esperar el tiempo que se tenga que administrar 30 a 40 minutos, 60 minutos es lo ideal. Posterior a que ya se administró levofloxacino, administro meropenem en un tiempo máximo de 3 horas. Meropenem tiene que administrarse en un tiempo mínimo de 60 minutos a 3 horas y una vez que ya terminó, activo otra vez el gluconato y el KCl. Esto es si es un paciente que tiene un catéter central para evitar que se vaya a ocluir estos catéteres. Y siempre es importante que después de la administración de un medicamento intravenoso, yo enjuague cada uno de los lúmenes. ¿Con qué lo voy a enjuagar? Solamente con agua inyectable o solución cloruro de sodio al 0.9%. Pueden ser de 5 a 10 mililitros, dependiendo también de cuánto de cuánto le debo de administrar de líquidos al paciente. Y siempre debemos enjuagar estos lúmenes para que no se cristalice el medicamento y se ocluyan los lúmenes. Vamos a recordar también los medicamentos de alto riesgo y esta va a ser una de las tareas que les voy a dejar en Eminus para que ustedes hagan una actividad en cuanto a estos medicamentos de alto riesgo. Y conocemos que bicarbonato de sodio al 7.5% es uno de los medicamentos de alto riesgo, sulfato de magnesio, gluconato de calcio, cloruro de potasio, fosfato de potasio y también tenemos las insulinas, heparinas, sedantes y oxitocinas.
Bien, les voy a dejar estos ejercicios en la plataforma de Minus que van a ser casos clínicos para que ustedes hagan el ejercicio de la dosificación de los medicamentos y también van a investigar para qué sirve la posología de las indicaciones terapéuticas, de las contraindicaciones de cada uno de estos medicamentos. Vamos a recordar un poco de farmacología en esta sesión para que ustedes pongan en práctica de cómo se debe de administrar este medicamento, cuál es su dosificación, con qué lo debo diluir y la técnica de administración de medicamentos. Asimismo, voy a dejar un foro de discusión para que en caso de que alguien tenga una duda o retroalimentación en cuanto a este tema, ustedes puedan contemplarlo y podamos resolver estas dudas. Bueno, hasta aquí sería la sesión de hoy. Les dejo las actividades en Minus, el foro de discusión y nos vemos el día de mañana.